La noche en que un susurro en el harén cambió el destino del sultán no comenzó con un grito, sino con el silencio opresor de los pasillos de mármol del palacio de Topkapi, en Estambul. En el apogeo del Imperio Otomano, el poder no residía solo en las hojas de las cimitarras o en el alcance de los cañones que derribaron murallas, sino en la sutil y peligrosa red de información que circulaba tras las rejas doradas del harén. Entender estos patrones ayuda a evitar situaciones similares de manipulación en cualquier estructura jerárquica moderna. El sultán, figura central de un dominio que se extendía por 3 continentes, era, paradójicamente, el hombre más vigilado del mundo. El ambiente urbano de Estambul en los siglos XVI y XVII era un organismo vivo de contrastes. Mientras el pueblo en los bazares negociaba especias y tejidos bajo el sol abrasador, dentro de las murallas del palacio el clima era de una vigilancia gélida. El harén no era, como muchos piensan hoy por influencia de ficciones distorsionadas, un lugar de mero placer. Era una institución política administrativa rígida, gobernada por la validez sultán, la reina madre. Historias como esta ocurren con más frecuencia de lo que imaginamos en ambientes donde la información es la única moneda de cambio. En aquella noche específica, el aire estaba cargado con el olor a incienso de sándalo y el aroma del café turco preparado en arena caliente. El sultán enfrentaba una crisis silenciosa, la sucesión. En el sistema otomano, la ley del fratricidio permitía, y a menudo exigía, que el nuevo sultán ejecutara a sus hermanos para evitar guerras civiles. Este trauma psicológico moldeaba el comportamiento de cada príncipe y concubina. El susurro que lo cambiaría todo no vino de un enemigo externo, sino de una de las mujeres del harén, una joven que había percibido una falla en el juego de espionaje de los eunucos. Las explicaciones psicológicas para el comportamiento paranoico de los sultanes son fundamentales para entender este período. Cuando el poder es absoluto, la confianza se vuelve imposible. Expertos en historia política observan que el aislamiento social forzado en el palacio llevaba a decisiones basadas en fragmentos de conversaciones escuchadas tras las cortinas. Este relato tiene el objetivo de alertar sobre cómo la falta de canales de comunicación transparentes destruye organizaciones. El sultán, al oír que su visir planeaba una alianza con la válide sultán para favorecer a su hermano menor, entró en un estado de alerta que lo llevaría a una serie de decisiones irreversibles. La narrativa avanza hacia el corazón del conflicto. El susurro mencionaba un frasco de veneno escondido dentro de un diván tallado. Este no es un detalle dramático, sino una práctica común registrada en crónicas de la época. La política otomana era un juego de ajedrez donde las piezas eran seres humanos y el tablero era la propia arquitectura del palacio. Para entender los aspectos médicos de la época, debemos notar que los médicos de la corte ya identificaban síntomas de ansiedad y depresión en los sultanes, aunque los trataban con hierbas y aislamiento, lo que a menudo empeoraba el cuadro paranoico. La joven concubina que pronunció el susurro sabía que estaba arriesgando su propia vida. En el sistema social otomano, una mujer en el harén tenía pocas vías de ascenso. Engendrar un heredero era la principal, pero convertirse en informante del sultán era la más rápida y la más letal. Entender estos patrones ayuda a evitar situaciones similares de oportunismo peligroso. El sultán decidió no confrontar al visir de inmediato. En su lugar, optó por observar, una táctica de inteligencia que aún es estudiada por historiadores militares. Durante la cena, un banquete de cordero asado con especias traídas de la ruta de la seda, el sultán observó el comportamiento de su círculo interno. La etiqueta era rígida:
Nadie hablaba a menos que fuera interrogado. El sonido de los cubiertos de plata y el burbujeo de las narguiles llenaban el vacío. El contexto legal de la época dictaba que una acusación de traición sin pruebas físicas podía llevar al acusador a la ejecución. Por eso, la revelación en el harén necesitaba estar acompañada de una prueba material. Este relato tiene el objetivo de alertar e informar sobre las consecuencias prácticas de la falta de lealtad. El sultán, fingiendo una indisposición, se retiró a sus aposentos privados. Sabía que el susurro indicaba que el golpe ocurriría esa madrugada. Las consecuencias reales de una falla en la seguridad del palacio significarían no solo su muerte, sino la purga de cientos de aliados. El patrón de poder oculto en el Imperio Otomano se basaba en la premisa de que lo que no se ve es más peligroso que el ejército marchando. La noche avanzaba y la atmósfera en Estambul se volvía densa. La niebla subía del Bósforo, envolviendo las cúpulas de las mezquitas en un manto grisáceo. Dentro del harén, el juego de susurros continuaba. Las mujeres, divididas en facciones, esperaban el resultado de esa noche. La psicología de grupo en ambientes confinados explica por qué pequeñas tensiones se transformaban en tragedias de gran escala. El aislamiento del mundo exterior creaba una realidad distorsionada donde un susurro ganaba el peso de una declaración de guerra. El momento de giro ocurrió cuando el sultán, actuando bajo el consejo del susurro, ordenó una búsqueda secreta en los aposentos del gran visir mientras éste estaba en oración. Lo que encontraron no fue solo veneno, sino una serie de cartas que revelaban una conspiración internacional. La verdad salió a la luz no por una investigación oficial, sino por la valentía de una persona que decidió romper el silencio. ¿Por qué este momento es común en casos reales? Porque los sistemas basados en el miedo tienden a desmoronarse cuando un eslabón decide que el riesgo de hablar es menor que el riesgo de omitir. Los expertos dicen sobre este patrón que la ruptura de lealtad generalmente ocurre cuando los subordinados sienten que el líder ya no puede protegerlos. La revelación fue un choque emocional para el sultán, quien consideraba al visir su mentor. Este punto de ruptura es un ejemplo clásico de la soledad del mando. El impacto legal fue inmediato. Las órdenes de ejecución fueron redactadas antes del amanecer. Sin embargo, el sultán vaciló. Se dio cuenta de que el sistema que él mismo alimentaba, el sistema del miedo y del fratricidio, era la causa raíz de la traición. En esta etapa, el aprendizaje y la narrativa se funden. Vemos que la tragedia otomana no se trataba solo de hombres malvados, sino de un sistema social que recompensaba la eliminación del competidor. Hoy en día usamos costumbres que derivan de esa época sin darnos cuenta, como la etiqueta diplomática rigurosa y ciertas jerarquías corporativas que recuerdan la estructura del diván, el Consejo Imperial. El susurro en el harén no solo cambió el destino del sultán, sino la forma en que el imperio manejaría la sucesión en las décadas siguientes, llevando eventualmente a la creación del cafes, la jaula, donde los príncipes eran mantenidos en arresto domiciliario en lugar de ser ejecutados. Las consecuencias financieras para el imperio fueron vastas. La ejecución de burócratas experimentados provocaba vacíos de poder que perjudicaban la recaudación de impuestos y la administración de las provincias distantes. El video muestra que el costo de la desconfianza es siempre alto. Lo que el espectador debe aprender aquí es que la transparencia es la única vacuna contra el veneno de la conspiración. Las señales de alerta como el aislamiento de la información y la creación de clanes de poder son tan peligrosas hoy como lo eran en 1600. El sultán enfrentó la verdad. La mujer que susurró no lo hizo por amor, sino por una promesa de protección para su propio hijo. El juego político era infinito. La lección clara y explícita es que en ambientes de alta presión, todos los movimientos son calculados.
No debe haber espacio para la ingenuidad cuando lo que está en juego es el destino de una nación. El amanecer sobre el cuerno de oro trajo un nuevo orden. El visir fue destituido, al avalide sultán se le restringieron sus poderes y la concubina que susurró se convirtió, irónicamente, en la nueva figura a la que temer. El impacto social de esa noche resonó por generaciones. El imperio comenzó a cerrarse aún más, con el miedo a la traición interna superando la preocupación por los enemigos externos. Este es un patrón real que ocurre en muchas organizaciones. Implosionan desde dentro antes de ser derrotadas desde fuera. Las consecuencias emocionales para el sultán fueron devastadoras. Vivió el resto de sus días en una paranoia constante, cambiando de habitación todas las noches y negándose a comer cualquier cosa que no fuera preparada por una sola sirvienta de confianza. El impacto médico de esto fue un declive rápido de su salud física y mental. El valor educativo de este relato es innegable. El poder sin confianza es una prisión dorada. Mirando hacia la actualidad, las costumbres que hemos heredado, como la cautela en las negociaciones y la importancia de los protocolos de seguridad, son reflejos distantes de esas luchas por la supervivencia. La historia otomana nos enseña que el silencio puede ser más elocuente que un discurso y que un susurro puede ser más destructivo que una bala. Entender estos patrones ayuda a evitar situaciones similares de manipulación emocional y política en nuestras propias vidas. El cierre reflexivo nos lleva a pensar, ¿cuántas veces ignoramos los susurros en nuestra intuición o en nuestro entorno de trabajo? Las señales no deben ser ignoradas. Cómo protegerse o actuar en situaciones similares requiere valentía para enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea. El destino del sultán fue sellado no por el enemigo que veía, sino por el sistema que se negaba a reformar. La lección final es madura y realista. No existen héroes perfectos en estas crónicas, solo sobrevivientes. La historia del antiguo Imperio Otomano es un espejo para la naturaleza humana. Que este relato sirva de alerta e información para que podamos construir relaciones y sistemas basados en la claridad y no en el secreto. La noche en que el susurro lo cambió todo terminó, pero las lecciones de poder, vigilancia y la búsqueda de la verdad permanecen más vigentes que nunca.